más anunciado, no lo podemos anunciar más, no lo vamos a anunciar más. Y cuando esté cuando Nacho Bardesio esté, Bueno, él nos dirá a ver si podemos comunicarnos. ¿Estás ahí, Nacho? estoy acá. Ahora sí, Nacho. Bueno, Nacho Bardesio, compañero de Zunca, que debemos aclarar que, porque claro, lo anunciamos hace un rato ya, pero estabas en asamblea porque tenías reunión con los compañeros en asamblea y Sí, bueno, se postergó un poquito la conversa. Háblanos un poquito también sí. de qué fue la asamblea que tuviste, que conversaste con los compas en la asamblea, pero lo que nos juntó para conversar fue que se viene el paro general en el día de mañana, convocado por el PIT-CNT. Bueno, buen día a ustedes y a la audiencia. Gracias por el llamado. Sí, pedirle disculpas del caso, pero aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con todo, porque en realidad nosotros estamos en la ronda de asamblea convocando para el paro del 27 y parte de la plataforma reivindicativa del paro consiste en exigir mejores controles de las instituciones del Estado como Ministerio de Trabajo y Banco de Previsión Social por el incremento que hay en la actualidad de un más de 22% en la informalidad en el trabajo. Sí, sí. Y lógicamente que nosotros, por más que estemos orgullosos del sindicato que tenemos, también nos toca y muchísimo. Y lógicamente que hay montones de obras que los compañeros están padeciendo por estas dificultades. Pagos por debajo de los laudos, falta de aporte, falta de beneficios que están por convenio colectivo. Y bueno, me agarró justo en una situación de esa característica, reclamando por unos compañeros que no tenían condiciones. Y bueno, se me fue la hora y por eso les pido disculpas Es muy importante esto que por dice hacerme Nacho, tarde. porque en los tiempos que corren, que la gente sepa que hay empresarios que siguen con los mismos abusos de toda la vida, ¿no? Porque estos son los abusos de siempre y de toda la vida, y sobre todo en la construcción, de hacer trabajar a la gente, hacer trabajar a las personas en condiciones deplorables y sin ningún derecho. Sí, yo te diría que son abusos los de toda la vida, sí, pero te diría que hay montones de empresarios que han aprovechado un campo fértil que tienen para poder comer, vamos a decir, para poder pastar, que se basa en que estas instituciones del Estado que tienen que trabajar mancomunadamente con los sindicatos, vamos a decir, pero no hablamos de alianzas, ¿no? Estamos hablando de que si nosotros hacemos un reclamo, si nosotros hacemos una denuncia, eh, automáticamente tienen que actuar estas instituciones para poder resolver el problema que en última instancia es el trabajador, que es el Minis- más vulnerable Ministerio de de todo esto. Trabajo, Dinatra. Ministerio de Trabajo, exactamente. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, que es parte de la denuncia que vamos a hacer, es que el Ministerio de Trabajo, primero que ya no hace tantas inspecciones, no hace particularmente inspecciones a los centros de trabajo para corroborar cómo están los trabajadores, desde el punto de vista de sus aportaciones, desde el punto de vista de su categoría, desde el punto de vista de sus condiciones de seguridad, no hacen inspecciones. Antiguamente vos hacías una denuncia que son anónimas, es decir, la reglamentación era que son denuncias anónimas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vos vas pasando por la calle y ves una obra en malas condiciones, y la denunciás al Ministerio de Trabajo, el Ministerio mandaba a los inspectores y no tenía que dar ninguna explicación de quién era que daba la denuncia. O, por ejemplo, si vos estás en una obra donde no tenés organización, no tenés delegado de seguridad, no tenés delegado sindical, no tenés nada, pero están con riesgo inminente de vida por las formas que el empresariado los manda a trabajar a los compañeros, vos vas a hacer la denuncia al ministerio para que vaya a una inspección y les dé una mano para corregir todo ese tipo de dificultades, el ministerio les dice a las empresas quién fue el que hizo la denuncia. Lógicamente que el trabajador no la va a hacer más porque va a tener miedo de que lo eche por denunciar. Y eso está pasando hoy con el Ministerio de Trabajo. Las denuncias que eran anónimas ahora pasan a ser, vamos a decir, visible o pasan a transformarse en alcahuetería, vamos a decir, con las empresas, y dejando a los compañeros en descubierto que eso va a terminar de que no se hagan más denuncias al Ministerio de Trabajo. Así que Eso es una parte. podemos decir que hoy los trabajadores están más desprotegidos. Están muchísimo más protegidos. Y la otra parte es el BPS. Esto viene de hace bastante tiempo, ya con algunos cambios en la reglamentación del directorio de BPS. El más notorio es que entendemos que hoy se refleja por qué hay tanta informalidad, es que el BPS
bajó a la mitad las multas que percibían las empresas cuando incumplían la normativa. Antiguamente el BPS intimaba a las empresas a corregir los problemas, por ejemplo, cuando vos tenés un trabajador, por ejemplo, hablamos de Gauna, Federico Gauna, y vemos que Federico Gauna por mes tiene 2 jornales por mes. Entonces BPS detectaba eso e intimaba a la empresa. Bueno, ¿qué pasa acá con Federico Gauna? ¿Qué tanto falta? No es que falta, es que la empresa no le hizo la aportación después de una investigación. Entonces, aparte de intimar, después venía la multa. Se le mandaba a corregir y después venía la multa. Entonces, hoy el BPS lo que hizo fue bajar las multas y le queda mucho más fácil a una empresa que tiene poquitos trabajadores en su plantilla decir, bueno, agarro, prefiero pagar la multa que pagar los 18 o los 20 jornales por mes que hace el trabajador en su jornada laboral. Y eso evidentemente es parte de los motivos de por qué se ha incrementado la informalidad en el trabajo en general. Y después nos preguntaban por qué se gasta tanta plata en campañas políticas y cómo hacen para tirar tanto dinero en cartelería a algunos partidos políticos. Y es obvio, si van de la mano con estos empresarios, a los que le dan la posibilidad de explotar a los trabajadores y no darle ningún derecho, es obvio que son los mismos que después te financian la campaña política. Digo, una mano lava la otra. Digo, no, la lectura que hago yo, digo, esto lo estoy diciendo yo, la lectura que hago yo, me parece que va mucho por ese lado. Y puede ser, sí. Lógicamente que pruebas concretas de eso no tenemos, pero No, hay indicios que son muy claros, sí. pero Hay podemos indicios que son muy analizar la claros. situación y me parece que va por ese Sí. lado. Sí, claro. Si vos tenés un gobierno que, desde el punto de vista de su política económica, en 4 años la economía ha crecido, se han depositado en cuentas extranjeras más de 13.000 millones de dólares, se han creado más de 200.000 cuentas nuevas en bancos nacionales mayores a 250.000 dólares. Todo eso, esas cuentas no son de ningún trabajador, son de empresarios. Y por otro lado ves que hay un incremento en la pobreza, aumentó la pobreza, y a la vez hay un incremento en la informalidad, y a la vez hay un balance de que los trabajadores en los 4 años perdieron más de 2.000 millones de dólares de salario. Claramente la política económica va hacia un solo lado, que es hacia el empresariado. Y aumentó también los sueldos bajos, ¿no? Porque desde el PIT-CNT del Cuesta Duarte se hace un análisis de la cantidad de personas que hay que perciben 15.000 o menos dinero. Sí, hay 500.000 de personas que cobran menos de 25.000 pesos. Mm. Y eso es parte también de la plataforma reivindicativa de la Central Obrera, de seguir insistiendo porque para que en este país tengamos por lo menos un piso salarial que pueda los compañeros por lo menos vivir o intentar sobrevivir de una forma mejor, vamos a decir. Por lo tanto, eso es parte también del reclamo que hace la Central. Nacho, vos decías recién de que está dando bastantes beneficios, ¿no? Carta libre a los empresarios, y eso contrasta también con otro de los puntos que reivindica la central, que es contra la represión sindical, que no solo se manifiesta como se manifestó con los trabajadores de la pesca, Sí. la brutal represión, sino también en cada centro de trabajo. Ustedes también reclamaban, estuvimos hablando hace unos pocos días, que había represión sindical en las obras y que no se permitía a los trabajadores organizarse y que se los despedía por organizarse. ¿Cómo está esa situación en esas obras que tenían los conflictos? Bueno, las obras de los conflictos, que fue la última vez que hablamos, están, se resolvieron, vamos a decir, algunos mejor, otros peor, pero bueno, más o menos se resolvieron, pero producto de la lucha de los trabajadores, ¿no? Esto no hubo ninguna mediación por parte del Estado ni nada por el estilo. Fuimos los trabajadores los que nos pusimos con la solidaridad de otros gremios, como ustedes, por ejemplo, y cosas por el estilo, que resolvimos los temas. Pero en realidad también es parte de los ingredientes que generan esta situación que tenemos hoy. La corta de libertades está basada desde que se aplicó la ley de urgente consideración, que también hoy tenemos. Primero, eso que tú decías, las libertades sindicales es en primer lugar, donde ya hoy el empresario te barre un delegado sindical sin ningún problema, te barre el afiliado sin ningún problema,
y las instituciones del Estado eso les parece que está bien. No hay para ellos una violación de las libertades sindicales. Eso por un lado. Dependerá después de la correlación de fuerza que vos tengas, de los niveles de organización que vos tengas, para poder en todo caso volver a incorporar a su puesto de trabajo a los delegados y a los compañeros afiliados. Eso por un lado. Después tenés, por ejemplo, con respecto a eso, es que hoy empresas te cierran la puerta, no te permiten entrar. Hoy tuvimos una dificultad, por ejemplo, también en otra obra, que el capataz nos echó para afuera de la obra, y ahí tuvimos en realidad nos acompañaron todos los compañeros, estuvieron con nosotros, pero si hubiese sido al revés, como nos pasa, por ejemplo, con una empresa que se vino al departamento a instalar, que es de Atlántida, que se llama Alonso y Alonso, que ya tuvimos conflictos con ellos, que ustedes también anduvieron en la vuelta en su momento, que logramos que lo sacaran de ese proyecto, porque es una empresa que incumple todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué componentes juegan ahí? Ahí tenemos los componentes que son trabajadores de la zona de Atlántida, que es la única empresa grande que hay en Atlántida, que tiene mucho trabajo, y los compañeros se aferran a eso, se aferran a su posibilidad de estabilidad laboral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fuimos a otra obra después del conflicto, que logramos corregir todo, la empresa nos cerró las puertas y amenazó a los trabajadores que si se afiliaban al Zunca o participaban de la asamblea estaban echados. Entonces los trabajadores nos dijeron, mirá, nosotros no vamos a participar porque si nos echan, después no conseguimos más laburo en Atlántida y tenemos que viajar a otros departamentos a poder buscar la changa. Entonces, ¿qué pasa? Es entendible la postura de los compañeros. Podemos enojarnos, podemos repudiarla, todo lo que quieran, pero es entendible porque los compañeros ven ahí la necesidad de tener laburo. Entonces, este tipo de empresario, cuando vos tenés instituciones del Estado que dan carta libre para actuar de esa manera, tenés un aparato jurídico, como por ejemplo la ley de urgente consideración, que también le da beneficio a este tipo de empresarios, es cuando empiezan a surgir mucho más. Entonces, ese es parte de los ingredientes también que hay empresas que se están aprovechando y traen trabajadores de nacionalidad extranjera. Y acá yo quiero sí, que... acá en Maldonado, ¿no? Si me permiten. Acá en Maldonado. No, y te iba a decir también, eso en Atlántida es una pata más de la explotación, el monopolio que tienen ahí en Atlántida esa empresa es una pata más de la explotación de los trabajadores. Hacia los trabajadores. Yo quiero hacer un paréntesis, si me permiten, con la parte de los trabajadores de nacionalidad extranjera, porque a veces se confunde y hay compañeros que tienen una postura que puede ser respetable, pero nosotros como sindicato queremos ser claros. Nosotros no tenemos ninguna negativa, ninguna rechazo, ninguna dificultad con los trabajadores de nacionalidad extranjera. Al contrario, somos un sindicato internacionalista, somos clase obrera, acá y en cualquier parte del mundo. Y hoy trabajadores que están acá trabajando en Uruguay, ayer nos tocó y nos está tocando hoy que compañeros nuestros están vendiendo las cacharpas y se están yendo para otros países. Por lo tanto, nosotros no tenemos una discusión con la nacionalidad. Lo que tenemos una discusión es con el sector empresarial, con las instituciones del Estado, que son los que no regulan y no reglamentan claro de qué manera van a venir esos trabajadores. Hoy tenemos, por ejemplo, obras como una obra enorme que está haciendo UTE por el centro del país, que tiene trabajadores de nacionalidad china. Tenemos en Maldonado trabajadores paraguayos que también los traen a trabajar una categoría de oficial carpintero por $40 por día. Y eso no es problema de los compañeros. Nosotros cuando detectamos eso tratamos de organizar, pero esto tiene que ser en conjunto con las organizaciones del Estado. Tiene que ser una política migratoria, tiene que ser una política de reglamentación de los compañeros que vienen a trabajar acá, para entre todos poder lograr que esos trabajadores cuando vengan en las mismas condiciones que nosotros y que no sean súper explotados como lo hacen este tipo de empresarios, que repito, resurgen mucho más cuando hay este tipo de praderas para poder pastar. Y hay una empresa... Siempre existió, pero hoy están resurgiendo este tipo de prácticas. Y hay una empresa que hace eso con trabajadores extranjeros aquí en Maldonado, que el dueño es uno de los precandidatos a quedarse con el trompo que dejan libre en la Intendencia de Maldonado aquí. Y está bastante implicado también en el tema. Sí, pero sí, el tema es el siguiente, que no hay nada que regule también eso, ¿no? Claro, no hay. Nosotros venimos insistiendo hace muchos años con reglamentar el trabajo migratorio. Nos queremos basar más o menos en la ley
que hay en zona franca, que se basa en un porcentaje de trabajadores extranjeros y porcentaje de trabajadores nacionales, pero eso en realidad no hemos tenido suerte, es decir, nosotros por más que insistamos, por más que nos movilizamos, por más que peleemos por eso, si no hay Voluntad política. voluntad política, claro, voluntad política de resolver, no se va a resolver. Y claro, ¿y por qué no hay voluntad política? Y bueno, los resultados los tenemos a la vista. ¿No? Si nosotros no nos enteramos de que están esas obras, hacen una obra de miles de millones de dólares con trabajadores cobrando $40 por día. Claro. Si nos enteramos, nosotros vamos y la regulamos y le pagan lo que tienen que pagar. Como hicimos con la obra esta que tú dices, que es la obra de Abella. Sí. Los compañeros de aquella zona allá lo lograron resolver. Pero bueno, a grandes rasgos esa es la situación que tenemos de precarización laboral. Ni hablar que lo de la pesca que decía Luis por ahí es otro reflejo de eso. Yo no sé si ustedes hicieron un programa puntualmente sobre eso, pero lo que le reclamaban los compañeros era o que los mandaran al seguro de trabajo, del seguro de paro, o que le dieran trabajo. Nada más que eso estaban reclamando. No era un pedido de crecimiento salarial, no era nada. Es decir, era que les dieran el seguro de paro porque hacía bastantes días que no trabajaban, más de 200 días, más de 300 días que no trabajaban. Algunas empresas que hasta 3 años que no salían a pescar. Y sin embargo, el Ministerio de Trabajo, que es el que regula eso, ni siquiera le quita el permiso para salir a pescar, ¿no? Que hay una normativa que es clara que después de 185 días, si una flota pesquera no sale a pescar, pierde el permiso. Sin embargo, el Ministerio no le saca el permiso, el Ministerio de Agricultura y Pesca no le saca el permiso porque tiene a los trabajadores colgados en actividad cuando los trabajadores no están trabajando y ni siquiera pueden hacer el seguro de paro. Entonces, eso era lo que reclamaban, compañero. Y sin embargo tuvieron una represión brutal, totalmente repudiable por parte del Ministerio del Interior y quien haya dado la orden. Y quiero saber, que todavía no sabemos quién es. Pero bueno, a grandes rasgos esa es la situación que tenemos en base a la informalidad. Y ya pasando al tema del paro general, háblanos un poquito de los puntos que se tratan de reivindicar, que bueno, digo, los leemos acá, digo, la defensa de la democracia, respeto de los derechos individuales, defensa del trabajo, acceso a la vivienda, la no aplicación del modelo de desigualdad que genera condiciones para el aumento de la pobreza infantil, que es bastante preocupante en nuestro país, pero mucho más, digo, ¿no? Sí. Gran parte de la concentración va a estar en lo que yo venía hablando recién, que tiene en realidad vinculación, ¿no? Cuando hablamos del modelo de desigualdad, estamos hablando de eso. Es decir, cuando yo explicaba la parte económica, eso es parte del modelo de desigualdad. Una política económica que tiene cierta característica, que se benefician uno y otros se perjudican. En este caso, se perjudica el pueblo uruguayo, el de a pie, el trabajador, el más débil. Y con respecto al tema de la democracia y de las libertades, bueno, acá tenemos, primero que el paro se hace en una fecha significativa para el pueblo uruguayo. Aniversario de la huelga general. Exactamente, se cumple un nuevo aniversario de la heroica huelga general que fue en rechazo al golpe de Estado, a la dictadura civil y militar que se desarrolló en nuestro país, lamentablemente. Y lógicamente que no puede pasar desapercibida, no puede en ningún centro de trabajo, en ninguna organización, pasar desapercibida esa fecha y recordar este hecho que en realidad la clase obrera estuvo a la altura del momento histórico porque enfrentó a la dictadura durante 15 días ocupando los centros de trabajo, eran desalojados a garrote, volvían a ocupar centros de estudiantes también, los estudiantes también estuvieron a la altura del momento histórico. 700.000 personas estuvieron vinculadas a la dictadura, a la huelga general. Y era también la gente del barrio que no estaba en ningún sindicato de nada y aún así juntaban alimentos y llevaban a los centros de trabajo para que sigan resistiendo. Por lo tanto, fue el pueblo uruguayo que logró herir del inicio a la dictadura, que tuvo prácticamente 2 meses para poder instalarse, porque en realidad quedaron totalmente knockout de la forma como se manifestó el pueblo uruguayo. Y lo otro que hay que decir, compañero, es que porque algunos liberales, algunos que quieren cambiar los relatos, bueno, algunos dijeron que no hubo dictadura y hace 15 días encontramos los restos de Amelia Sanjurjo, una militante social y política que estaba embarazada
y aún así los milicos la garrotearon y no tuvieron piedad. La mataron de esa forma brutal. Y la dictadura en realidad vino a cambiar un rumbo que venía tomando la clase obrera, que era cambiar los destinos del país, de mejor justicia social, en mejores condiciones. Y esta huelga estuvo planificada, no es que fue espontánea, como algunos dicen, que se les ocurrió ahí en el momento a algunos dirigentes y vamos a hacer una huelga. No fue así. Hubo una planificación durante muchos años. En el 64 se junta la coordinadora de la unificación de la central, que estaban buscando hacía muchos años poder unir al movimiento sindical, porque antiguamente se organizaban por diferentes corrientes filosóficas, por diferentes sindicatos, cosas por el estilo, y ya venía en un proceso de unificación, producto del empuje de algunos sindicatos que habían logrado la unidad, por caso Zunca, caso la UNRWA y muchos más. Y esa reunión resuelve, ese encuentro de trabajadores resuelve tres cosas. Resuelve un Congreso del Pueblo en el 65 para armar una plataforma reivindicativa, para tener puntos en común, que eso logra facilitar los temas de la unidad. Cuando vos tenés programas en común, tenés objetivos en común, es más fácil poder decir, bueno, nos unimos sobre un objetivo. Entonces, se resolvió para el 65 Congreso del Pueblo, se resolvió que el 66 iba a ser el Congreso de Unificación de la Central, y se resolvió en ese encuentro de que si había golpe de Estado en el Uruguay, se iba a responder con una huelga general. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces había golpe de Estado en Brasil, y ocurrió que en el 66 hubo golpe de Estado en Argentina. Y claramente ya se sabía de que era un plan orquestado por los Estados Unidos de poder imponerse en los diferentes países de América Latina. Y incluso hubo ensayos de la huelga, compañero, esto también hay que decirlo. Hubo una reunión en el 1970 en el sindicato de AEU, donde ahí los compañeros dijeron, bueno, ¿quiénes son los compañeros de segunda línea? Porque los de primera línea van a caer presos todos. Bueno, ¿quiénes van a quedar atrás? Van a quedar estos compañeros. Y si caen presos estos, ¿quiénes van a quedar atrás? Quedan estos compañeros atrás. Es decir, se planificó incluso eso. Se hacían paros sorpresivos sobre la huelga, es decir, se ensayaba la huelga. Es como que vos vayas a la Silsa, por darte un ejemplo, y hagas un paro sorpresivo y decís, bueno, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que van a venir los milicos, y ¿cómo vamos a ocupar de vuelta la Silsa? Vamos a ocuparla de esta manera. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de lo otro? ¿Quién va a ir a avisar? Todo eso estuvo planificado. Todo estuvo planificado. Y eso fue un papel heroico que jugó el movimiento sindical, pero principalmente la clase obrera, que estuvo espalda con el movimiento obrero, y en definitiva, esto hay que recordarlo. Hay que recordarlo por todo lo que se sufrió. Y todos tuvimos consecuencias. En la Constitución tenemos 9 compañeros asesinados, 8 por la dictadura, es decir, en realidad 7 por la dictadura, 1 previo a la dictadura por las medidas prontas de seguridad, que es batalla de 33, que lo mataron a garrote en el cuartel, y tenemos en el 85, saliendo de la dictadura, muerto por la racia a Guillermo Machado. El resto todos han sido por la dictadura, y en Maldonado tenemos un mártir de la Constitución, también la dictadura, que es Horacio Gilós Bonilla, que al compañero lo secuestraron en la plaza de Maldonado en el 76, ya en el marco del Plan Cóndor. Lo secuestraron de ahí de la plaza, lo llevaron al cuartel de Laguna del Sauce y lo mataron de la forma más cruel, más inhumana que puede existir, que es, lo castraron y lo dejaron morir desangrado. Así murió un compañero nuestro de la Constitución, y que el compañero único que hacía era organizarse por defender la democracia, como muchos lo hicieron en todo el país. Por lo tanto, el 27 de junio no es un día más en el calendario, es un día de recordar a la clase obrera. Nacho, justamente la persecución sindical también se ha generado preocupación en estos últimos días por el tema del seguimiento al presidente de la central, ahí va. Marcelo Abdala. Yo te quería preguntar cómo han valorado esto ustedes desde el Zunca. Pero bueno, Nacho, algo para decir, en otro país, habían caído varios gobernantes, ¿no? En cualquier otro país que tuviera un poquito de seriedad, estamos hablando de espionaje en democracia, ya habían caído varios gobernantes. En Uruguay parece que pasa y todo vale. Bueno, sí, hay dificultades, lógicamente. Lógicamente que sí, está, la fecha está vinculada a estos hechos también, que hubo persecución a dirigentes políticos y persecución a nuestro presidente de la central, y seguramente a muchos más que nosotros no nos hemos enterado.
Sí, sí. No se olviden que en el año 2022 Estudiantes, salió, docentes. claro, claro, en el año 2022 salió una parte de los chats de Marcelo, y ahora salieron otros que está vinculado el presidente directamente, y lo vemos con mucha preocupación porque, a ver, persecución a los dirigentes existió toda la vida. Bueno, a ver, si vos tenés dirigentes que tienen la capacidad de poder transmitir la orientación del movimiento obrero y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, y las masas se sienten partícipes de eso, se sienten protagonistas de eso, va a haber una reacción del otro lado y lógicamente que el poder va a buscar mecanismos para poder tratar de coartar eso. En definitiva, eso siempre existió. Lo preocupante de estos hechos es que en realidad acá hubieron pericias ilegales que en realidad está prohibido incluso por la Constitución de la República. Y que esté el presidente vinculado. Esto es gravísimo y lógicamente que atenta contra la democracia. Esta resistencia que yo nombraba recién, que fue heroica, que logramos mejorar las condiciones democráticas, este tipo de actitudes son las que la hacen en realidad debilitar. Y sí, mucha preocupación, absoluto rechazo, se han hecho denuncias internacionales. Lógicamente que sí, lo que decía Federico, que no hay una reacción de parte de los que en realidad generalmente califican, por ejemplo, como pasó en su momento un vicepresidente que usó mal la tarjeta corporativa, que fue destituido prácticamente. No fue destituido porque en realidad renunció antes, pero querían destituirlo. Y acá hay cosas mucho más graves, donde está el presidente de la República involucrado, que eso lógicamente que debilita ese lugar emblemático, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es la palabra, pero no me sale otra palabra, decir, desde el punto de vista jerárquico, es el lugar más importante en una sociedad, y este tipo de presidente, este tipo de actitudes lo que hace es debilitar esa figura, y claro, y no pasa nada, y bueno, la verdad que eso nos tiene bastante preocupados, sí, y lógicamente que el paro tiene que ver con eso también, tiene que ver con este tipo de acciones. Hoy le recordamos a la gente que, bueno, que los distintos sindicatos adherimos, convocamos para el paro general parcial del día de mañana, de 9 a 13 horas, y a la hora 10 vamos a estar concentrando enfrente a la Intendencia Municipal de Maldonado, lo que va a ser una convocatoria de la Intersindical de Maldonado ahí en la explanada de la Intendencia. Exacto, sí. Nosotros como sindicato también tenemos algunos reclamos para hacer ahí en la Intendencia. Seguramente que el compañero que le toque el uso de la palabra va a trasladar que, bueno, reclamos por las horas por excepción, que ahí en realidad las excepciones se le dan beneficios fiscales a los empresarios para que... Es una gran joda eso, ¿no? Eso es una gran joda. Lo de las excepciones es una gran mentira que votan en la Junta Departamental. Sí. Mucho beneficio para los empresarios, y en realidad después no se reflejan primero ni la cantidad de trabajadores que prometen, no cumplen con algunos requisitos que nosotros solicitamos, por ejemplo, que en cada hora por sesión tenga incorporada a compañeras mujeres a laburar, a personas con discapacidad a laburar. Esas cosas no se cumplen. Y por otro lado, en realidad es parte también de la dificultad que está enmarcado en el punto reivindicativo del trabajo, que se refleja en Maldonado, que este gobierno lo que ha apuntado principalmente es apuntar a una política laboral en base al capital privado, y que el capital privado lo que hace mucho más que nada es especular, y si no me sirve no invierto, por más beneficio que vos me des. Por algo el San Rafael estuvo 7 años anunciado y arrancó hace un año nomás, hace menos de un año. Y así podemos hablar de muchísimas obras que han venido anunciando, han venido votando beneficios y no han arrancado. Claramente el capital especula. Y mientras que busca su mejor momento para poder invertir, nuestros compañeros padecen las peores peripecias. Y hoy, por ejemplo, tenemos en un año hemos perdido 10.000 puestos de trabajo en la construcción solamente. En 2023 teníamos 62.000 trabajadores activos, hoy tenemos 52.000. Claramente esto es producto de lo que decíamos recién, de que el gobierno principalmente apunta a una política laboral en base al capital privado y no en base a equilibrar con inversión pública, que es lo que nosotros exigimos.
como por ejemplo la inversión en vivienda, que es una pata principal para generar puestos de trabajo y para resolver los problemas de vivienda de la gente y de dignidad, por llamarlo de alguna manera, porque también es eso. Ignacio Bardesio, te agradecemos mucho por estar en la clase de radio, la radio de ADEOM. Y bueno, hasta la próxima, porque esta es tu casa ya también. Vamos arriba, gracias a ustedes por llamarme y bueno, un fuerte abrazo a la audiencia y estamos a las órdenes. Un Que abrazo. pasen muy bien. Chau, chau.